es desgastante, es bastante desgastante. Ustedes me llevan al menos ya papita ¿de qué? De casi semestre y medio. Para mí fue mi primer semestre virtual. Profe, no todos, para mí también fue el primero. Ah, bueno, entonces estamos, Silvia, estamos. Fue horrible, la verdad odié la metodología virtual. Sí, no es, eso no es para todos. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, no hay que desplazarse, eso es chévere. Si yo acabo con clase a las... Sí, está bien. Sí, para todos hay forma, ¿no? A mí lo que me gusta es que yo tengo que desplazarme. Yo termino clase a las 12 y ya. A las 12:02 me puedo sentar a almorzar de una vez. ¿Sí? Y no hay que lidiar con tráfico ni nada de esa vaina, pero tiene sus desventajas. A cualquier hora tiene una oficina en la mano y a cualquier hora, ¡pum! Trabajo. ¿Sí? Pero bueno, no hay forma. ¿Cierto? No hay más. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Profe, yo tenía unas dudas sobre lo del examen para Ajá. ver si me podría responder. Pues miramos a ver si se puede. A ver, espérate, venga, compartimos aquí algo. ¿Necesitas escribir algo, Silvia? ¿Aló? ¿Necesitas pizarra o algo? No, profe, qué pena, es que estaba buscando algo, pero ya. Ah, ok. No, bueno, lo primero, pues, es que, no sé si compartir para, bueno, no importa. Lo primero que quería saber es que, digamos, profe, ahí nos hablan de un acople. Ese acople está generando, o sea, para hacer la resistencia y la estática, ¿ese acople nos genera algún momento o reacciones? ¿O eso es solo para el diseño cuando ya estemos diseñando, o sea, para poder diseñar el acople? No, yo no Creo estoy que pensando que es. Primero que todo, una copia no se diseña. Generalmente, no, perdón. Una copia generalmente se selecciona, ¿sí? Claro, hay acoples en los que yo puedo diseñar acoples rígidos, que puedo diseñar con mucha facilidad, ¿sí? Pero no, yo no estoy pidiendo que diseñen la acople. La acople es simplemente la forma como va a estar, cómo va a estar acoplado ese eje, cómo va a estar unida cómo va a estar la potencia, cómo va a estar eh, transmitida, ¿cierto? No es más. O sea, tengo algo así, ¿no? Sí, listo, bueno, aquí está. Y acá viene. Ya, bueno, aquí está, ¿cierto? También. sí, también hay otro rodamiento. Exactamente, si no, lo que me queda voladizo. Listo. Ya, entonces acá está el acople, ¿cierto? Me dice qué tipo de acople es. Flexible, Sí, profe. Un acople flexible. flexible. Eso, listo. No, yo no estoy diciendo, o sea, yo no sé qué hay, o sea, eso, ¿qué me está consumiendo la potencia que entra acá, ¿cierto? La potencia a una velocidad angular, ¿cierto? Que entra ahí. Aquí entra y aquí sale. Aquí es consumida. ¿Cierto? Yo no sé qué, yo no sé qué la consume. Si eso pues, está conectado a una prensa, si está conectado a un ventilador, si está conectado a una bomba, si está conectado a una punzonadora, no sé. No sé, a una caja de cambios, no sé. ¿Sí? Pero sé que está acoplado a un acople flexible, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica tiene un acople flexible? Entonces, pues, miren ustedes, ¿cierto? O sea, que solo está, no genera ninguna reacción. O sea, No, claro, o sea, pues se consume. O sea, pero digamos, solo todo lo estaría que entra se generando el consume. momento. Sí, solo estaría generando el momento. Esa es O como sea, la pregunta. si tú pones esto, mira, si tú lo pones en términos de qué, diagrama de bloques, ¿cierto? Tienes aquí
Potencia, velocidad angular que entra. Y acá La que potencia, sale. velocidad angular a la salida y ya, ¿cierto? Ok. O sea, tiene que lo que entra igual a lo que sale, ¿cierto? Sí. Eso. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿El sentido de giro del engranaje lo damos nosotros? Sí, yo no creo que haga diferencia. Listo. O sea, el sentido de la velocidad angular, ¿cierto? Sí, profe. Sí, no debe hacer diferencia. Para este caso, Profe, ¿cierto? Claro. profe, la velocidad angular del engranaje es la misma del eje, ¿cierto? Pues es una Ay, pregunta obvia, pero prefiero confirmar. ¿quién me ayuda con eso? ¿Quién me ayuda con eso? Sí, sí es, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque el están, engranaje va anclado al eje, ¿no? Exactamente. profe, y el Son diseño de las elementos que son chavetas, solidarios. Son elementos solidarios. Listo. ¿Cómo que perdón? profe, el diseño de las chavetas de las poleas, pues nosotros hicimos un ejercicio sobre eso, Ahí pero no hay poleas. es el mismo, es la misma metodología para los engranajes. Eh, sí, o sea, sí, sí, no le veo por qué vaya a cambiar. Sí, o sea, si tienes un torque, una velocidad angular, sí, Profe, y para la resistencia no necesitamos la distancia a la que está el acople del engranaje, sí señor, pero ahí dice, pero ahí no, ahí aparece como si estuviera del No, no le rodamiento a aparece. rodamiento. sí aparece. Uy, espérate. Creo que dice que está en la mitad. O sea, es que No, va es que está en una aplicado de esquina. rodamiento a rodamiento Ajá, y el acople al lado sí, del otro rodamiento. exactamente. Por eso, pues, o sea, pensábamos que no había como reacciones ahí, sino que simplemente se quedaba como O sea, en los rodamientos. pero o sea, tú dices esta distancia, Sí, sí, señor. no creo que la necesiten. Profe, con respecto al material, ¿podemos escoger el material que queramos? Claro, pero debes soportarlo. Es decir, ¿por qué? Yo escogí este polímero. Listo, ¿por qué? ¿Sí? Yo esto lo voy a hacer de barro prensado. Listo, ¿por qué? ¿Sí? Y claro, pues con propiedades que sean acordes, ¿no? Y pues obviamente me agregan, me ponen la fuente de información, ¿cierto? Profe, y digamos para seleccionar el material, se puede, no sé, coger la potencia y llevarla hasta la variación del 100% y ahí sí escoger el material. Pero un momento. Sí, me ponen por favor la fuente, la referencia de dónde obtienen la propiedad mecánica, ¿cierto? Punto extra si hacen ensayos. Vamos molestando. Pero sí, listo. ¿Pero qué me decías, Carlos? Digamos, como no sabemos para qué se quiere este eje, y como dice que la variación de la potencia va entre 100 y el 10%, podríamos hacer la variación en un 100% y con eso seleccionar el material. No te entiendo. Honestamente no te entiendo, pues, O sea, como por para qué eres. resistencia.
Pues nosotros acá lo estamos seleccionando por resistencia. Pero ¿o me puedo fijar es en la potencia o la fuerza transmitida más bien? La fuerza transmitida depende de la potencia. Es que si no, no sé cómo seleccionar el material si no sé para qué se quiere el eje. El eje se requiere para transmitir estas condiciones, esa potencia y esa velocidad angular. Pero, no, no sé. Sí, profe, o sea, yo entiendo Profe, la otra pregunta del pregunta. compañero, como, ¿cómo se va a escoger? O sea, cuando llegue el Ah, momento, como, bueno, vamos a listo, estar. pues es que o sea, cuando empiecen a trabajarlo se van a dar cuenta por qué, ¿sí? O sea, por el momento, o sea, si quiere, que les recomiendo eso, comiencen, por ejemplo, háganlo paramétricamente con un SY, con un E, ¿cierto? Un esfuerzo de influencia, una elasticidad. ¿Listo? Un tipo de material determinado, sabiendo ese material cómo falla. Y ya. Y después dice antes, voy a O buscar sea, tal la idea material. sería ir probando. Puede ser, si de hecho es un proceso, eso es un proceso iterativo, claro. Sí, pero como digo, o sea, pero igual, si ustedes Y, seleccionan eso, ustedes seleccionan eso, ¿cierto? Y deben justificar por qué, ¿cierto? O sea, tenemos que profe, poner la pero, prueba que también lo utilizamos con otros materiales. No, o sea, porque, o sea, como te digo, o sea, si tú seleccionas listo, yo lo voy a hacer en polietileno de alta densidad, listo, ¿por qué? Yo lo voy a hacer en acero 10-20, listo, ¿por qué selecciono ese material? ¿Cierto? O sea, tienen que buscar, o sea, tienen que, de pronto tienen que pegar una leída en un libro de diseño, MOD, no sé, Chigley, Fires, en la parte de materiales, ¿cierto? En la parte ahí de la parte del principio de ejes que habla por qué están hechos de este o este otro, ¿cierto? A lo que hablamos de eso, pues fue muy corto. Yo estoy asumiendo que usted ya ha visto un par de cursos de eso, ya ha visto un curso de ciencia de materiales, ingeniería de materiales. Entonces ya tiene una idea de eso, ¿cierto? De cómo seleccionar un material. ¿Sí? Igual, pues de esto lo más probable es que esto no salga que sea hecho de acero, ¿cierto? Es lo más probable. ¿Sí? Por costo, sobre todo, ¿no? Yo puedo hacer esto de una aleación, de un Inconel, por ejemplo, aleación titanio, molibdeno. Pero ¿a qué costo me va a hacer eso, cierto? Materiales que son muy costosos, ¿sí? Pues lo más probable es que sean hechos de acero. Se puede de aluminio, también se puede de aluminio en un dado caso, ¿no? profe, y, y digamos, si yo cojo así el SY y el módulo, ¿contra qué dato lo podemos comparar para saber que ese sí fue el material adecuado? Bueno, pues ahí es donde ustedes entran a tomar decisiones, ¿cierto? Sí, ahí tienen que tomar las decisiones y listo. Entonces, ¿contra qué comparo eso? Profe, hay muchas incógnitas, la verdad. O sea, Sí, claro, yo siempre les dije que esto no es una pregunta, no es una pregunta cerrada. Esto puede tener muchas soluciones, ¿sí? Esto no es respuesta única. Pero yo lo que quiero que vean es que, o sea, cómo es su proceso de toma de Profe, decisiones, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean, o sea, que usen criterios, ¿sí? Que tomen decisiones basadas en criterios de ingeniería, ¿cierto? En modelos ya aprobados para hacer este diseño, este tipo de cálculos, ¿cierto? O sea, su decisión al final es un diámetro, ¿cierto? Listo, pues ese diámetro pues tiene que ser soportado por un proceso de cálculo que ya son probados, ¿cierto? Que es lo que quiero que vean. Si antes de eso tiene que haber acá un proceso entero, ¿sí? Para decir, bueno, llego hasta ese diámetro determinado, soportado por un proceso de cálculo, ¿cierto? Recuerda, al principio mirábamos, decíamos que el proceso de diseño, hablaba,
Este no es, creo que no es este. Así, creo que es este. Recuerda que hablamos al principio, cuando hablamos del proceso de diseño, toda esta carreta, hablábamos y decíamos, listo, algo así, ¿cierto? Eso es más o menos es más o menos es el resumen, ¿cierto? Lo que es el diseño mecánico, ¿cierto? Yo tengo, ustedes van a comenzar por acá, ¿cierto? Establecer cargas. Establecer las cargas, voy a seleccionar un material y aquí voy a dimensionar esa parte basado en ¿qué? Basado en criterios. ¿Qué criterios vamos a utilizar? Bueno, pues ahí lo que tienen, entran ustedes a aplicar pues todos los métodos de cálculo que vimos en el semestre, ¿cierto? Esto, pues, este dimensionamiento tiene que ser consecuente con la forma como lo van a fabricar, ¿cierto? Y al final, ¿qué tiene que ver? Por acá está. Por acá está. Ah, ¿dónde está? Por acá una parte en la que dice que al final el proceso de diseño es un plano, ¿cierto? ¿Dónde está? No lo encuentro. Profe, O sea, el producto final de un diseño siempre es un plano, ¿cierto? No lo encuentro acá. ¿Dónde está? No lo encuentro acá. Eso es lo que quiero que vean, lo que quiero que entreguen, es un plano. Bueno, dime. yo me podría basar en, digamos, aplicaciones de ejes para seleccionar el material. O sea, digamos que se tiene un eje que se transmite tanta potencia. O sea, hacer investigación sobre los, los, los materiales que se tienen para diferentes ejes en diferentes aplicaciones. Podría basarme en eso para seleccionar el material. Sí, claro, pero pues tienes que encontrar, en este caso tendrás que encontrar una aplicación que sea similar a esta, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, tú tienes un eje que es un eje, por ejemplo, un eje para el eje de una turbina. Listo. Eso es sometido a unos requerimientos bastante particulares, ¿cierto? Porque tiene, ponemos sometido a temperatura. Entonces, muy probablemente eso es sometido a aleaciones que soportan temperatura elevada. Monel, por ejemplo. Aleación níquel, cromo, molibdeno, vanadio. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, me parece que sería sobredimensionado, ¿cierto? Pero sí, claro, eso me parece un buen abordaje. Y, profe, otra pregunta. Digamos, como nos toca seleccionar el rodamiento, el diámetro del eje tendríamos que normalizarlo. Correcto. Correcto. Y también tengo otra pregunta. Digamos es que como su merced no ha subido las diapositivas del diseño ¿De de qué? ejes, ¿No estoy las has subido? confundido Ay, en... canchanfle. ¿Señor? ¿No las he subido? No, no las he subido, profe. ¿Por qué no me lo No, han señor. dicho? Esta noche me di cuenta. Sí, no las ha Profe, subido. digamos, es Que que su revisemos merced esto nos acá a ver. pide por... Ajá. Acá creo que no está Gerber. Yo te pedí Gerber, ¿cierto? Aló. Sí, ese le iba a Sí, preguntar. profe, también está Gerber. Ok. Profe, sin Gerber. Oh. Es que ya hay muchas. No, porque yo quiero, es que, yo quiero que los comparen. Venga, lo coloco de una vez acá. Profe, yo tengo ahí una pregunta.
es que, digamos, nos pide suerte por 5 métodos, pero hay dos que tienen, bueno, similar el nombre. El código ASME y el método ASME. ¿No son el mismo? No, señor. ¿Cuál es la diferencia? Es que, pues como no está en la diapositiva, no puedo mirar. El código ASME, ya te digo, déjame ver acá. Ay, véalo, aquí está. Este no es. Sí, este es, digo. Sí, yo ya se los iba a mostrar. Perdón. Para no tentarles el ojo. Pues deje copiar, va a copiar la forma de Gerber de una vez. Asmerítico con Mises. Ay, ¿dónde está? Ah, no, este no era. Para no ponerme a digitarla ya de nuevo en qué, digitarla aquí está. Ponerme a digitarla otra vez en texto, que esa digitada es un camello grande. Entonces más bien cojo y la digito acá. La copio, pues. Ay, déjese copiar, venga. Va a tocar pegarle el pantallazo entonces. No, sí, Carlos, son dos métodos diferentes. ¿Será que ahorita podemos ver la diferencia? Sí, señor. Es que, pues, por lo de las diapositivas. Bueno, me tocó acá. Ah, aquí está, espérate. No encuentro cómo. No encuentro cómo. O sea, no me permite copiar la fórmula, extraño. Pero bueno, entonces metamos el pantallazo entonces. Nuestro amigo Paint. Ok, ya creo que está acá. Listo. Y, ok. Listo. Bueno. Acá está también Gerber, ¿cierto? Que ya está esto, pues ya, esto es, sí, listo, eso es von Mises Gerber, listo, no hay problema. Ok, ahí está, listo. Bueno, bueno, entonces acá este es ASME, ¿cierto? Esto que está acá es criterio, esto es criterio ASME, ¿cierto? Es diferente hablar de ASME, que es esto, ¿cierto? Que es decir y hablar y usar es como yo uno las rectas de esfuerzo alternativo y esfuerzo medio. Mientras ahora que está acá para recordarles, de eso hablamos el lunes, si no estoy mal, el lunes o el viernes pasado. Sin embargo, recordemos. Acá están todas resumidas, ¿sí? Ah, no, aquí no está, no, aquí no aparece. Acá está, ASME, ¿cierto? Este es el criterio ASME, ¿cierto? Observen yo como uno el esfuerzo alternativo, ¿sí? Acá en el eje vertical. ¿Cierto? Y acá como uno el esfuerzo medio, ¿cierto? Eso es SA contra SN, ¿cierto?
Cuando yo cojo acá y lo uno con esta línea morada, ¿sí? Ese es mi criterio ASME, ¿cierto? Ese es el criterio ASME, ¿cierto? Entonces, todo lo que está por dentro de esta elipse, ¿sí? Vos sabés que esa ecuación, eso es una elipse, con centro en 0, 0, ¿sí? Promedio 0, si el esfuerzo promedio vale 0, y si sigma vale 0, estoy acá en el origen, ¿cierto? En el origen de mi sistema de coordenadas. Ese es el criterio ASME, ¿cierto? Muy diferente al código ASME, que es este. Esto que está acá, ¿cierto? Y el lunes hicimos un ejemplo con esta. ¿Recuerdan? Entonces yo cojo acá, yo selecciono, bueno, el material es dúctil o frágil. Si el material es dúctil, el material, ¿cómo falla? ¿Por cortante o por esfuerzo normal? Por cortante. Por cortante, ¿cierto? Entonces yo escojo acá cuál de esos dos es mínimo, ¿sí? Escojo un esfuerzo de diseño, o sea, contra qué le voy a comparar, pensando escoge el mínimo entre el 30% del esfuerzo de fluencia o el 18% del esfuerzo último, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, aquí... Esta parte acá mejor... Bueno, ahorita la modifico esto acá, que puede ser un poquito confuso. Y entonces ya tengo acá tengo mi esfuerzo, ¿cierto? Mi Tao D, ¿cierto? Y ahora acá entonces, ¿qué digo? Ah, mire, pues ahora tengo acá y reemplazo acá ese Tao D, pues va a tener ¿el qué? Voy a tener acá comparo acá contra el esfuerzo normal que se produce, que será producto de un momento, ¿cierto? Rector. El esfuerzo cortante que será producido será un producto del ¿qué? Del torque, ¿cierto? Y acá, con esta ecuación que tengo acá, ¿cierto? Despejo automáticamente el eje, el diámetro, ¿cierto? Teniendo en cuenta que si es un eje hueco, pues el diámetro interior es 0, entonces este B vale 0, ¿cierto? Y si la fuerza axial es 0, ¿cierto? Entonces el eje, si la fuerza axial es 0, alfa vale 0, ¿listo? Entonces este término se me desaparece, si la fuerza axial es 0, que es el caso muy general. Y pues acá tengo esos factores K sub M y K sub D, K sub M y K sub S, perdón, los saco de esa tabla, que viene de acuerdo a la variabilidad de la carga, ¿sí? Entonces tengo acá para ejes estáticos y para ejes rotatorios, ¿cierto? Calculo aquí el factor K sub M y el factor K sub S, ¿listo? Ahora le subo esto. No caí en cuenta que no lo había subido, perdón. ¿Listo? Ese es el código ASME. Es diferente. El código ASME es diferente al criterio ASME. ¿Sí te respondo la pregunta? ¿Aló? ¿Carlos? Sí, profe, sí me Listo. respondió. Profe, ¿será que como dice que de acuerdo pues a los métodos que se presentan, ¿A los métodos que se presentan? digamos, los 5 métodos que Ah, pues ok. seleccione cuál es el diámetro adecuado? Pero digamos, ¿se me puede recordar lo de cuál es lo de conservativo y cuál es el óptimo? Porque ya ahí sería No hace falta. consideración ya cuál de No, los, no hace de los falta 5, ¿no? porque ese análisis lo van a hacer ustedes ahí. O sea, ustedes van a tener 5 diámetros, ¿cierto? Entonces ustedes ahí van a escoger, ¿sí? Y van a poder comparar cómo están comparando. O sea, ustedes básicamente lo que están haciendo ahí es evaluando cómo se comparan esos criterios, ¿sí? Entonces ustedes van a poder sacar conclusiones ahí de decir, bueno,
Este código es fácil, este criterio, ¿sí? Este criterio es fácil de calcular, este criterio es más complicado de calcular, ¿sí? Este criterio es muy conservativo. ¿Dónde están? Acá, ¿cierto? Este criterio es fácil de hacer, ese criterio es bastante, es fácil de calcular, ese criterio es complicado de calcular, ¿sí? Ahí, esa conclusión la van a sacar ustedes, ¿sí? Igual recuerden, Pero digamos uno la también se deducción puede, de estos métodos, la deducción de estos métodos está ya está en eso sí lo subí, sí lo subí el mismo día. Bueno, no hice la deducción de ASME ni de Gerber, ¿sí? Porque esa álgebra es cansona y no vale la pena, gastarnos acá media hora haciendo esa deducción, ¿cierto? Pero para los dos primeros sí está, ¿cierto? Igual es fácil entender. Digo, si yo entiendo estos dos, ¿cierto? Este y este, es fácil entender, entender de dónde salen estos dos, ¿cierto? Si recuerdan, si ustedes recuerdan esta comparación acá, ¿sí? Entonces yo cojo acá y como las uno. A ver, este es Goodman y acá debe estar Soderbergh. Bueno, Soderbergh está acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? No es más. ¿Estamos? sí, pues digamos yo me puedo basar en si mi diseño quiere si yo quiero que sea conservativo o no. Sí, También claro. me podría basar en eso. Claro. Por eso te digo, o sea, tú puedes tomar la decisión que sea, ¿cierto? Pues eso tiene unas consecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les voy a dar una, ¿cierto? Ojalá que que no la digan, pues todo eso son supuestos, ¿cierto? Listo. Yo voy acá, yo seleccioné un material, yo seleccioné, por ejemplo, un 1045, ¿cierto? Ese 1045 viene de China. Le voy a escribir acá algo, por si acaso alguno no me escribe, ¿cierto? Es que no sé. Bueno, yo sabía que esto se iba a presentar, ¿cierto? De todo eso ya hemos hablado, pero no sé, no pusieron cuidado o no lo entendieron al momento y ahora sí lo están liderando, ¿cierto? Por ejemplo, yo selecciono un SAE 1045, ¿cierto? ¿Ok? Eh, ese acero que compré viene de China, ¿sí? Y me dicen, por ejemplo, ¿cierto? Me dicen que tengo un esfuerzo de fluencia de 350 megapascales, ¿cierto? Eso me dice peor. Cuando me entrega eso también, ahí me entrega y me dice que tiene una, una, una dispersión de, digamos, un valor acá de esto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces yo qué confiabilidad tengo ahí en eso. O sea, ¿ustedes o sea, creen que eh, esa estándar de desviación estándar, perdón, es pequeña o grande? Es la desviación estándar, ¿cierto? Estándar, pero en español, estándar. Estándar. ¿Esa desviación estándar es pequeña o grande? ¿O qué creen que significa eso? Dímelo en porcentaje. ¿Eso qué porcentaje es? Acá esto me está diciendo que el 66% del material, de las muestras, o sea, 66, bueno, 66.7% de las muestras van a tener una resistencia que va a estar entre 300 y 400. ¿Sí? Eso básicamente es lo que me está diciendo. ¿Sí? Listo.
Entonces, claro, para este problema usted no va a encontrar eso porque esto es para encontrar eso yo tengo que encontrar el proveedor, el número de colada, ¿cierto? El material. O sea, cuando yo compro un material me entregan el número de colada, o se llama así en inglés, se llama el heat number, que es la ensayos que se le hicieron a esa colada, a esa producción, ¿cierto? Esa colada, ese batch, ¿cómo se dice? Sí, colada, ¿cierto? ¿Sí? O sea, a ese lote de producción, ¿cierto? Cada vez que yo hago una colada, un lote de producción, le hago ensayos, ¿cierto? Y pues eso es lo que yo entrego, que pues, por eso me varía, ¿listo? Entonces, el proveedor me entrega esto. Yo, acá en nuestro caso, utilizamos son valores promedios, ¿de acuerdo? Pero yo, en realidad, cuando yo compro un material, me entregan esto. Bueno, yo tengo un segundo proveedor que es, bueno, ya no, Paz del Río. Paz del Río me dice lo mismo, me dice tiene una SI de 350 y una desviación estándar de 21 megapascales, ¿cierto? O sea, que significa que el 66.7% de las muestras van a tener, ¿cuánto? 329 a 371. ¿Sí? Entonces, yo voy a producir, digamos, voy a producir 90 ejes. ¿Sí? Acá estoy diciendo algo que es riesgoso. ¿Sí? Que no creo que malentiendan. Digamos que voy a producir 100 ejes. ¿Listo? De esos. ¿Qué confiabilidad tengo yo de que todos los ejes estén... O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de que todos los ejes soporten al menos 350 megapascales? ¿Sí? O sea, ¿qué confiabilidad tengo yo, qué probabilidad tengo yo de que lo que yo estoy especificando en realidad es lo que yo voy a tener en cada pieza? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque tu variabilidad es muy elevada. ¿Sí? Entonces, ahí en esos casos, decir, bueno, pues si mi variabilidad es muy elevada, entonces pues yo voy a escoger un criterio que sea más conservativo, ¿cierto? Yo no quiero que me decir, de esos 100 ejes me fallaron 20, me fallaron 20. ¿A dónde se me va el nombre? ¿En dónde me queda la credibilidad de mi producto? ¿Sí? Claro, acá yo estoy asumiendo, ¿sí? Asumo que este es más económico, ¿cierto? Perdón, menos. Sería cierto que asumiendo que este chino es más económico. ¿Sí? Si tú más económico, pues entonces selecciono ese. Muy probablemente, pues las ediciones generalmente, que yo empático con eso, no es el único criterio, yo las tomo basadas en costos, ¿cierto? Si mi decisión las tomo basadas en costos, que es un criterio obtuso, pues listo, por ahorrarme 10 pesos, voy a tener un problema mayor, ¿cierto? Y aquí estoy usando clichés, ¿no? Completamente, estereotipos, ¿sí? Me ahorro 10 pesos, pero ¿qué sucede? Voy a tener que especificar de pronto un mayor diámetro, ¿cierto? Para compensar esa variabilidad, ¿sí?
¿Sí, sí ves? Acá di toda la vuelta de nuevo de la parte de materiales que vimos al principio para hablar de, para tratar de explicar por qué, o sea, cómo, qué usaría, ¿cierto? ¿Cómo podrías seleccionar o sea, con cuál criterio te puedes ir? ¿Sí? ¿Carlos? Sí, profe, o sea, ahí depende de las variaciones para que pues no me falle, o sea, lo que dice, que tenga una confiabilidad del eje. Igual acá, con las que, con las, bueno, no les adelanto. Listo, ¿qué más? Profe, y digamos, la reacción que está generando el engranaje hacia el eje sería la de la fuerza transmitida, ¿cierto? Pues eso tienen que mirarlo. Eso tienen que mirarlo ustedes. Profe, es que no aparece ningún, o sea, ninguna relación de fuerzas, como digamos, yo también estaba viendo, pues en el engranaje aparece, debería aparecer como la fuerza tangencial, la fuerza radial y la fuerza axial. No, Y aquí no hay pues, fuerza axial. ok, entonces solo teníamos la tangencial y la radial. Ajá. ¿Y qué? Pero no tenemos cómo sacarlas, o sea, Sí tienen. ay, pues yo ayer estuve viendo el ejercicio y no podía pasar de la resistencia, o sea, no sabía cómo hallar nada. Tenía mil incógnitas, profe. Sí tienen, créeme que sí tienen. Ahí que debería mostrarles ¿qué? Espérate. Sí, sí, no, Silvia, ahí está todo. Créeme que, o sea, con lo que está, con lo que tienen ahí, pueden resolverlo. De pronto, ahora pensando acá un poquito más largo, de pronto lo único que pueden necesitar es la distancia del rodamiento de la derecha al chavetero. De pronto es lo único que pueden llegar a necesitar. ¿Sí? Si es así, si la necesitan, asúmanla, ¿ok? Pero creo que no, estoy seguro que no la necesitan. Porque ahí esa parte estamos considerando que solamente trabaja por cortante. Yo coloqué en el aula, yo coloqué en el aula yo podía colocar una página, una que llamaba La Cocina, para haber compartido cosas. Al final no coloqué nada, pero o sea, pues eso me parece apropiado. Todo lo que necesitan, todo está ahí. Ay, Todo está ahí. no. Todo está ahí. Créame. Todo está ahí. Me imagino que ya lo han visto. Créame, todo lo tienen ahí. ¿Sí? Ya lo tienen todo ahí. Profe, no se le olvide subir las diapositivas Sí, sí, del sí, eje. sí, sí, yo la subo ahora, créanme, yo la subo ahora. Como digo, de pronto, si llegan a necesitar esto, que no lo necesitan, pero por alguna razón que yo me esté saltando, si necesitan esto, asúmanlo, ¿ok? Solo que pues ahí tengan en cuenta, ¿cierto? Si tienen, por ejemplo, acá una longitud de, digamos que, si L vale 12 pulgadas, ¿cierto? Acá no me van a especificar una longitud de 100 pulgadas, ¿cierto? Piensen qué le haría, por ejemplo, al ángulo de giro de esto, que le tendría una vibración torsional extremadamente elevada, ¿cierto? Entonces,
tengan criterio para hacer eso, ¿cierto? Si lo llegan a necesitar, pero estoy seguro que no lo necesiten. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algo más? Profe, Dime. yo tengo una duda sobre pues, el dibujo en sí. No sé si lo estoy interpretando bien. ¿Será que lo puedo dibujar más o menos? Claro. A ver, tengo una... Digamos, bueno, en esta parte iría lo que son los apoyos. En los apoyos irían pues los rodamientos, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tendríamos lo que es el eje. Acá iría el engranaje. Ujú. Uy, ya no. Sí. Acá iría el otro apoyo. Y pues acá iría un chavetero. Y eso sería en sí lo que nos tocaría hacer, ¿cierto? Bueno, acá en esta parte, pues si sacamos el eje de acá, o sea, lo dejamos solo, nos quedaría un eje de esta manera. Complicado, ¿no? Dibujar así. Muy feo. Sí, Carlos, no se te está Sí, la verdad, sí. entendiendo. Espera, ya me hago entender un poco más. Pues digamos que ese es el eje, digamos, Ese es un que ya esquemático, ¿cierto? salió, Un que está esquemático, fuera listo. de los Ujú. apoyos. Ok, sí. Sí, algo así. Entonces, en sí, acá iría el hueco del chavetero Ajá. y hasta ahí llegaríamos, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que ir más allá de esta parte. O sea, ya después de los apoyos, ya hasta ahí llegaría nuestro ejercicio, Después del ¿cierto? acople no es problema de ustedes, es para otro equipo, es para otro ingeniero junior, después del acople. El engranaje tampoco es problema de O ustedes sea, por ahora. digamos, el que... se me va la palabra. Esto, acá tenemos el apoyo y también tenemos que fijarnos en este acople. El acople no es problema de ustedes. Ustedes van hasta el acople para allá es problema de otra Ah, persona. ¿no? O sea, entonces nosotros iríamos, solo el ejercicio sería entre los dos apoyos, el engranaje y el eje. Del Y ya. apoyo de la izquierda hasta antes del acople. El acople no es problema de ustedes. O sea, va hasta acá. Estos son dos apoyos. Es que no sé si usted mira ya lo que, si el mouse. Eh, Sí, se mira. pues, acá yo veo un dibujo, yo entiendo una cosa, ¿no? No sé si tú me estás... Ah, no, es que yo pensé que su merced veía el lápiz Sí, no, el cuando lápiz yo no lo veo, seleccionaba, no, el pero lápiz no lo veo. bueno. Entonces, acá este que está acá es un apoyo, ¿cierto? Sí, Y este que está acá es otro apoyo donde van los rodamientos. sí, señor. Acá iría nuestro engranaje. Y pues mi pregunta es, ¿hasta ahí iría nuestro ejercicio? El ejercicio, O sea, él va desde el entre... rodamiento. Mira, Carlos, de nuevo. Esto va, voy a borrar tu dibujo, ¿de acuerdo? Para poder ver esto acá. Sí, profe, tranquilo. ¿Listo? Ah, bueno, yo lo hiciste. Ok. Esto va entonces, va desde acá, ¿cierto? Que es el rodamiento de la izquierda hasta acá. ¿Ok? Según ese dibujo, hay que diseñar otro chavetero. Pues eso tú lo decides. ¿Sí? Tú lo decides. Ay, no, profe. Profe, la verdad no es chistoso. O sea, en serio. Al contrario.
No, la vez me he contenido de haber colgado más de esos en ese espacio, pero no es el espacio para eso, al final. Bueno, ¿algo más? Profe, ¿no es necesario conocer el espesor del engranaje para la longitud de la chaveta? O sea, el que va dentro del del eje, perdón, o sea, es que no me acuerdo bien la palabra. La Eh, placa esa. no, en ese caso, parece por lo siguiente. Tú no conoces el espesor del engranaje, ¿cierto? ¿No lo conoces? Ah, no lo conoces, ¿cierto? Tú calculas, o sea, tú haces el cálculo del chavetero, ¿cierto? Y te da que ese chavetero tiene un espesor B2, ¿cierto? B1 o B2, ¿sí? Listo, entonces tú vienes acá y vas a decir, bueno, le dices que ya cuando, o sea, como acá, eso es parte, un engranaje solo no trabaja, ¿cierto? No tiene sentido. Esto debe ser parte de una transmisión más grande, ¿cierto? No la hice completa porque, bueno, se me hace más trabajo y no vale la pena en este momento, ¿cierto? Debí, pero no. Entonces, cuando yo me siento ya a decir, mire, acá tengo el diseño, si es la parte que me corresponde a mí, yo me siento en una reunión a hacer toda la integración. Listo, y miramos, mire, yo acá tengo una distancia, yo requiero acá tener un chavetero de esta distancia. Y el del engranaje me dice, no, pues es que el engranaje tiene una distancia de B1. Tú ahí sí te empiezas a tomar decisiones, ¿qué se hace, cierto? De pronto aumento el chavetero, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, o acá puedo hacer varias decisiones. Aumento el material del chavetero, ¿sí? Aumento las dimensiones, A por A, las de la sección transversal, ¿sí? Eh, aumento, acá le pongo algo así, para que esto aquí tenga B2, ¿sí? Aumento el B del engranaje, ¿cierto? De pronto aumentar todo el engranaje no vale, es antieconómico, pero de pronto sí colocarle acá este hub, esta soporta acá, ¿cierto? Algo así. No aumenta, el espectro del engranaje sigue siendo el mismo, pero sí le aumento acá le aumento la parte que lo soporta, ¿sí? Entonces esa decisión se tomaría cuando está haciendo ya la integración de todo el producto. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, yo Claro, podría hallar el espesor de la chaveta y luego, pues como pues me puse a ver ayer diseños de los engranajes con la chaveta y pues siempre llevan una diferencia así como su merced la plantea ahí, que digamos va cierta cantidad salida del engranaje. Sí, también. Generalmente se hace un poco más larga, sí. Ajá. Por cosas de montaje, por cosas Entonces, en de... base a eso, Sí. Dime, sí. en base a eso podría yo escoger el espesor del engranaje que pues No, no me queda una no, 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 diferencia no, tan no, 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 grande, no. pero, No te metas con eso porque eso puede llegar, puede dar malentendidos. Tú especificas la longitud de la chaveta, ¿cierto? Tú la especificas, ¿cierto? Después ya cuando se haga la integración, se va a mirar y decir, bueno, eh, esa chaveta, ¿cómo es el ancho de esa chaveta comparada con el espesor del engranaje? Pues el otro caso, entonces, puede ser que te dé, por ejemplo, acá, este sería el caso acá en el inicial, que el espesor de la chaveta es requerido, es mayor que B1, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si el espesor de la chaveta es menor que el B1? Aquí lo más simple es decir, entonces B1, el espesor de la chaveta es igual al espesor del engranaje, ¿sí? Es lo más simple, ¿cierto? Aumentar el chavetero, eso no tiene, el costo es mínimo, ¿sí? Entonces, cuando ya esa decisión de decir, bueno, ¿cuál es el- cuál es el tamaño de chaveta que voy a especificar? Sé que ya se
se toma una decisión posterior, ¿cierto? Ya cuando se integra y pues viene acá y se recalcula la cosa. ¿Sí? Digo, eso es un proceso iterativo, esto no es de sentarse un par de horas, un día a darle y ya, después, porque como eso se integra, ¿cierto? Tiene que ser parte de algo más. Un cambio en cualquier parte de la cadena puede impactar otras partes tiene impactos, ¿cierto? O sea, eso es lo que se habló alguna vez, una relación causa-efecto. ¿Sí? Dime. Esa pequeña dimensión. Ah, ok. Bueno, un par de cosas. Espera, déjame mirar un par de cosas acá que se me olvidan. Yo estoy seguro que sí, pero estoy seguro que en el dibujo. Sí, pero espérate. Uy, ¿dónde está eso ahora? Déjame mirar que me entró una duda acá. ¿Por qué cuatro? Aquí dice cuarto examen. ¿Por qué dice cuarto examen? Ok. Okay, están viendo el dibujo, ¿cierto? Aló, ¿me confirma, por favor? Listo. Ok. Exactamente, sí. Sí. O sea, esto que está acá. Sí, o sea, acaba la acople, ¿cierto? Esta distancia acá no la necesitan. Sí, si necesitan, si necesitan la pueden asumir, ¿cierto? Pero esa no la van a necesitar. ¿Sí? Se dan cuenta por qué, pero no la van a necesitar. Una cosa. Ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? Acá, por ejemplo, cuando esta es la distancia entre centro, ¿cierto? Cuando pongan el espesor del rodamiento, ¿cierto? Pónganlo por dentro. ¿Sí me hago entender? Sería la distancia máxima. Exactamente, ¿cierto? Que igual acá, esto que está acá, ¿cierto? Esta distancia pequeña que está acá, o sea, no los afectaría para el cálculo. Sí es recomendable que en un espacio pequeño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si voy a tener alguna carga axial en ese sentido,
¿Qué va a suceder acá con la distancia que está soportada por engranajes? Va a disminuir, ¿cierto? Si esto se desplaza, esta distancia acá, esta distancia, y esto está acá justo. También, sí, también, sí. Cada uno, o sea, cada uno tome decisiones. Bueno, ¿ya se pudieron comunicar con sus compañeros? Bueno, espero que sí. Listo, pues sí, eso es entendible. Pero me digo, eso es parte de su formación, es que aprendan a trabajar, ¿cierto? A hacer, se llama tolerancia, ¿cierto? Con respecto al otro, esas competencias blandas que también tienen que desarrollar. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar acá. Profe, una pregunta. Ah, ya cerré el Es dibujo, que pues no sé. mano, ya cerré el dibujo. Todo está en el PDF. No, pero no, ya es cuestión del plan, es la última pregunta. Yo le entiendo lo de las normas y eso, pero lo de las notas no le entendí, entonces no sé si tenga un plano Lo de las como notas, guía. Sí, es que su merced nos dijo que el plano debería tener normas, que eso pues sí, pero nos dijo que no, o también sea, tenía no, que que esté tener acotado con notas, normas, pero perdón, acotado con normas. Acotado con notas normas, no. ¿sí? Notas, notas como aclaratorias, ¿cierto? Por ejemplo, algo así. No tiene un plano ahí como guía. Es que esto se demora tanto en abrir. A ver si este tiene algo. Es que esto se demora tanto en abrir que... Por ejemplo, tengo un eje en el que necesito, acá en el eje donde voy a colocar rodamientos. Aquí debo tener alguna... ¿Listo? ¿Por qué está así? Ah, perdón, es este. Debo colocar algo así, ¿cierto? Por ejemplo, mira, notas. ¿Sí? También debe llevar tolerancias. Claro, claro. Por ejemplo, acá, esta dimensión acá, ¿me interesa que tenga tolerancia? Muy probablemente no, ¿cierto? Esto que está acá, estas dimensiones, esas tolerancias son sobreentendidas. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy dando dimensiones, ¿cierto? Diámetros primitivos, diámetro primitivo, acá de externo e interno, ¿cierto? Espesores, módulo, ¿cierto? No tengo, no, que o sea, el resto de dimensiones están implícitas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, esta dimensión acá, ¿qué va para qué? Va para, acá, ¿qué va? Esta dimensión dice 100.1. Esa dimensión, ¿con qué ensambla? Con un eje. Un eje, exactamente, ¿cierto? Entonces ahí tienes que calcular entonces ahí cómo va a ser el ensamble, cómo va a ser el ajuste entre esos dos elementos, ¿cierto? Entonces tienes que calcular el ajuste de acuerdo al diámetro que se esté seleccionando para seleccionar la tolerancia que debe llevar ahí. ¿Sí? Son cosas que quiero que vean, ¿cierto? O sea, ahí hay muchas cosas implícitas.
¿Sí me hago entender? Cosas que ustedes recuerden, ustedes están expresando, ustedes, el dibujo es la forma como ustedes se expresan, ¿cierto? Es la forma, o sea, es como, o sea, esos cálculos que están haciendo, lo están plasmando acá en un dibujo, en un plano, ¿sí? Pues es lo que ustedes se comunican, ¿cierto? El día de mañana ustedes no están, ¿cierto? Ya no están en esa organización, y pues, ¿qué queda? Hay que, con ese plano que ustedes dejan, cualquier persona tiene que estar en capacidad de construirlo de acuerdo a cómo el diseñador lo especificó, ¿cierto? Ya, puede que ustedes puedan poner lo que ese sea un contrato, una consultoría. A mí me pagan por hacer ese diseño y listo, ya, yo no vuelvo a esa organización nunca más, ¿sí? Y ya, entonces yo tengo que dejar claro cómo se va a construir, y pues para eso necesito esa serie de cosas, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿O Sí, no profe. estamos? Listo. Pero en sí solo sería el plano del eje. El plano del eje, sí señor. Estamos viendo solamente el eje. La chaveta también, ¿no? Y la chaveta también caga ahí. Bueno. Yo acá estaba intentando hacer pero tengo un problema acá y no lo he encontrado. No encuentro por qué no me lo está dando. Pero quiero mostrarles, la vez pasada hablamos algo. ¿Están viendo esto, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Anda Solid? Sí, sí, señor, profe. Bueno. Vamos a ver si nos sale acá. Si nos sale acá, si no he encontrado el error, ¿por qué es? Tenía un par de ejercicios acá también ya hechos, pero no los encuentro, no los encontré dónde están. Entonces me puse a hacer uno desde cero. Este fue el ejercicio que hicimos ¿qué días? Creo que es este, si no estoy mal. Sí, es este, si no estoy mal, ¿cierto? Tengo un torque de 1050, calculé reacciones acá. Creo que son estas FB. No, perdón, sí. Acá soportado A y B, y acá F, B y C, ¿cierto? Las fuerzas están en el mismo sentido, acá me simplifica las cosas. Tengo acá, perdón, 393 y 262, ¿cierto? Bueno, entonces, acá que hago lo siguiente. Yo les decía que yo para hacer esto acá, espérate, voy a anotar acá. Yo les decía que para hacer esto acá en Solid, ¿cierto? Ya pues con el abrebocas que tuvimos que días, yo necesito 4 cosas, ¿cierto? Para esta simulación, pues, una simulación de un elemento, de un componente mejor. Sin conexiones. Ya cuando hago conexión, ya la cosa me complica un poquitico más. Hay que mirar contactos. Necesito 4 cosas. ¿Alguien se acuerda qué eran? Necesito un CAT. Necesito propiedades mecánicas. ¿Que son cuáles en este caso? Básicamente necesito elasticidad y Poisson. Adicionalmente, ahora lo voy a colocar en tanto color. Acá esto me pide también esfuerzo de fluencia. ¿De acuerdo? Adicionalmente, pero es porque esa herramienta en particular, estrictamente yo no lo necesito. Necesito una malla y necesito condiciones de frontera, ¿cierto? Condiciones de frontera, ¿qué son? 2 cosas, son cargas, son torques, momentos, presiones, temperaturas, velocidades de giro, bueno, cargas, ¿cierto? Calor, ¿cierto? Calor o flujo de calor. Y bueno, aunque estos 2 casos acá son más para ya otro caso fenómeno físico, ¿cierto? Se pueden involucrar, pero estrictamente para nuestro problema
no entra, ¿cierto? Y necesito apoyo, cargas y apoyos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan de su regencia de materiales, cuando se solucionan, por ejemplo, problemas de vigas, de flexiones en vigas, yo necesito conocer puntos, por ejemplo, en los que tengo un desplazamiento que vale 0, necesito tener un punto en los que tengo una curva 0, ¿cierto? O conocida, ¿cierto? Algo así, ¿de acuerdo? Eso, yo necesito esas 4 cosas. ¿Ya? ¿Listo? Miramos la parte de malla y miramos que a medida que yo a medida que yo aumento esa malla, ¿cierto? Voy a tener, tengo resultados de pronto más al detalle, ¿cierto? Pero también el costo computacional se me aumenta, ¿cierto? Bueno, entonces miremos acá. Voy a tener acá, entonces primero acá tengo el CAT, ¿cierto? Voy a hacer esto acá, espera a ver si me sale, sí primero. Listo, así, uy, no me sale. ¿Yo por qué? Yo pensé que estaba, bueno, hagamos esto. Yo pensé que tenía, Fidel, ¿cuál es? Yo pensé que había hecho, bueno, cometí un error acá. Fidel, ¿cuál es? Ok. Listo. Bueno, aquí lo hice, aquí está todo hecho en pulgadas, ¿cierto? Entonces voy a comenzar aquí desde 0. Y digamos que sí. ¿Ok? Bueno. Tengo acá, eso está hecho todo en pulgadas. Les recuerdo, si yo quiero hacer, ¿cómo alterno entre pulgadas y milímetros acá? Pues realmente por defecto está hecho por defecto está hecho en milímetros. Acá en unidades, sí cambio acá, ¿cierto? Esto acá me lo cambia para el documento. Si lo quiero hacer para cualquier documento aquí adelante que me cambie los cambios en la plantilla de inicialización, lo hago acá, se me escapa en ese momento donde es, ¿cierto? Entonces acá tengo opciones por defecto para todos los documentos y este acá solamente para este documento en particular, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no voy a cambiar eso porque ya lo hice. Listo, entonces ya tengo el CAD, ya lo hice, eso ustedes no que tengan problemas, ¿cierto? Eso acá lo hice de una forma bastante sencilla, ¿cierto? Un elemento que gira y ya. Bueno, le coloqué acá este filete, que es el hombro, ¿cierto? Este hombro, ¿a qué debe corresponder? Claro, bueno, usted ya lo ven ahí tengo concentrados de tensiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un esfuerzo normal, ¿sí? Y tengo un cambio de sección entre esta a esa sección, ¿cierto? Bueno, coloqué aquí los chaveteros. Acá, esto tiene acá una utilidad en el toolbox para colocar chaveteros. No lo tengo instalante, me tocó hacer el chavetero desde 0. ¿Listo? Pero bueno, acá el chavetero lo hice teniendo en cuenta dimensiones de chavetas, ¿no? Como vimos acá y seleccionaba de acuerdo al eje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chavetas. Hasta acá. Bueno, esa parte ya la vimos. Ese chavetas. Entonces, con una tablita como esta, para una chaveta tipo Woodruff, que de este caso una luna, ¿cierto? Media luna o luneta, como le llaman en taller. Y para chavetas planas, ¿cierto? Entonces, con el diámetro del eje, yo busco una dimensión recomendada, ¿cierto? Espesor B. ¿Y cuál es la penetración T? ¿Cierto? Bueno, entonces con base en eso, diseñé la dimensión de la chaveta, ¿cierto? Hago acá
el esquemático, ¿cierto? Acá hice algo, no sé si ustedes conozcan esta herramienta, me imagino que sí, un split. ¿Sí la conocen? Que yo hago para partir superficies. ¿Sí? Yo esto lo hago acá en esta, acá, ¿cierto? Con esto. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estoy haciendo, esta herramienta es útil cuando estoy haciendo, por ejemplo, necesito hacer particiones que hacen parte, necesito partir una topología, necesito partirla necesito fraccionarla sin necesidad de fraccionar la geometría, ¿sí? Me explico, ¿sí? En este caso acá, recuerden que yo tengo mi eje, ¿cierto? Y yo tengo acá un diagrama de torque, ¿cierto? Que está acá entre los dos chaveteros, entre B y C, ¿sí? Entre este punto, acá tengo un chavetero, acá tengo un chavetero y aquí tengo el otro chavetero, ¿cierto? Entonces acá necesito, de alguna forma, separar este punto A, este punto B, C y D, ¿cierto? Entonces acá lo hice de esta forma con esta curva, con este split. No recuerdo el nombre en español, creo que es una curva de corte, si no estoy mal. Ese se hace acá. Acá, esto cuando se hacen vaciados, cuando se hacen curvas, se usa mucho, ¿sí? Genero un sketch, ¿cierto? Un boceto, es que se dice, ¿no? Me voy a cambiarlo. Y después de esto, después de haber generado el boceto, acá, a ver si me sale. Selecciono el boceto acá y le digo, ¿cuál usa acá? Se me olvidó. Creo que es esta, sí. Selecciono el boceto y selecciono la curva que voy a partir. ¿Listo? Sí, proyección. No, intersección, creo que es intersección. No, proyección, perdón. Proyección. Y entonces acá lo que me va a hacer es partirlo. ¿Cierto? Acá algo que no pude entender, que por qué me la cortan dos, pero... O sea, acá me está partiendo el eje, me lo parte en áreas diferentes sin necesidad de partir la geometría, ¿cierto? Porque eso me divide la topología, no más. ¿Listo? Bueno. Acá este filete que tengo acá abajo para el radio del chavetero para mirar el efecto. Bueno, esto lo hice acá, pero no me está funcionando. No entiendo por qué no me lo toma y no creo que tenga tiempo de corregirlo acá ni encontrar por qué. Entonces voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a... bueno, ya tengo la geometría, ¿cierto? Te voy a cerrar acá y voy a entrar para no salvar los cambios que hice. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, que no creo que tengamos más tiempo, ¿listo? Ya tengo mi geometría, ¿de acuerdo? Entonces ahora me vengo acá y digo, por defecto, si yo tengo instalada la licencia, acá en complementos, add-ins, vengo y selecciono ¿cierto? Acá a la izquierda me lo abre para esa sesión. Si yo lo pongo aquí en la derecha, me lo va a arrancar siempre que necesite, siempre que lo arranque, ¿cierto? Entonces, eso depende, bueno, eso me afecta el rendimiento, ¿no? Claramente, obviamente, no tiene que cargar algunas otras librerías. ¿Listo? Acá se demora un par de segundos y aquí observen que acá arriba me va a aparecer una ventana. Listo. Una pestaña nueva, ¿cierto? Me aparece esta ventana de simulación. ¿Listo? Bueno, entonces acá vengo y le digo estudio nuevo. Por ejemplo, aquí les hablaba de las diferentes clases de simulaciones que puedo hacer, ¿cierto? Acá puedo usar, no alcanzamos a hacer curvas de fatiga, pero de pronto les muestro cómo es. ¿Listo? Y acá abajo, observen que está la simulación, simplificación, ¿cierto? Por ejemplo, en un caso tal que ese elemento fuera, por ejemplo, no tuviera chavetas, que fuera un elemento axisimétrico, o sea, simétrico con respecto a uno de estos ejes, ¿cierto? Miren, por ejemplo, cómo sería.
Acá me va a decir, bueno, ¿qué condición? Tengo una condición de tensión, de esfuerzo plano, deformación plana, ¿sí? Esfuerzo plano, deformación plana, o un elemento que sea axisimétrico, ¿cierto? Por ejemplo, si eso es así, que sería este caso, no lo es, pero para mostrarles cómo sería, digo, pero acá selecciono cuál es el plano. Acá tendría un plano de simetría, sería, por ejemplo, un plano transversal. ¿Y alrededor de qué eje? Alrededor de un eje de esto, ¿cierto? Entonces acá lo que hace es, viene y esto me lo simula como si fuera una hoja, ¿cierto? Y pues todos los resultados para esa sección, una sección particular, son iguales en 360 grados, ¿cierto? Esa es una técnica que se usa para disminuir el costo computacional, ¿cierto? Acá, claro, acá utilizando elementos planos, o sea, un elemento, por ejemplo, con 3 nodos, en vez de utilizar un tetrágono, uso un triángulo, ¿sí? Y pues obviamente puedo tener una malla mucho más densa y con elementos, utilizando una sección representativa. Pero pues esto no aplica siempre, ¿cierto? En este caso acá no se aplica, pero lo voy a borrar. Bueno, entonces estamos acá, ¿cierto? Acá por tiempo. No voy a llegar no voy a hacerlo de cero, pero le vamos a ver cómo se hace. Entonces, listo. De acuerdo a lo que les decía que necesitamos acá, ya tengo el CAD, ¿cierto? Check. Ahora me vengo acá, mi material. Yo tengo acá, por ejemplo, una cosa. Esto que está acá, mira, acá tengo un material, ¿cierto? Muchas veces acá también yo puedo colocar un material, ¿cierto? Esto que está acá, yo puedo acá especificar un material. Miren. Cuando cargue. Por ejemplo, a colocar uno diferente. Acá tengo unidades, ¿cierto? Él acá me da unidades. A ver, algo que sea... Listo, acá tengo. ¿Sí? Esto que está acá es netamente cosmético. ¿Sí? Acá eso, en realidad, esto acá me lo usa para cosmético, pero para calcular cosas como, por ejemplo, masas, ¿cierto? Para eso sí me sirve. De resto, netamente cosmético, ¿cierto? Acá, mira, observen la diferencia. Mira, acá tengo madera, cedro, y acá tengo mi eje sigue siendo 1045, ¿cierto? Cuando yo especifico propiedades mecánicas, las especifico acá en la pestaña de simulación, ¿cierto? El material el material que especifico es material acá en simulación. Entonces tengo material, ¿cierto? Si yo necesito, si mi material no está o por alguna razón, es simple. Cojo acá, copio, me vengo acá a una librería en particular, ¿cierto? Esas carpetas yo las he creado, poniendo acá metales, y le digo copiar, ¿cierto? Pero voy a pegar. Copio, porque es que ya les digo por qué. Esto que se ve tan simple, acá sí puedo editar estos valores, ¿cierto? Acá, anteriormente, o sea, acá arriba, estas bases de datos no se pueden editar. Esas que están acá, las que vienen aquí, son bases que vienen por defecto, ¿cierto? Esas que están acá, yo sí las puedo editar ya. ¿Listo? Bueno. Acá puedo llegar y, por ejemplo, colocar, por ejemplo, variación de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, resistencia contra temperatura, ¿sí? O sea, que es bien valioso hacer eso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo me varía acá? Por ejemplo, acá 50.000, grados, que digamos 100 Fahrenheit, que es temperatura de Cartagena, de Barranquilla, mediodía, tener acá 50.000, ¿cierto? 1, 2, 3 PSI. Acá, por ejemplo, ya a 200 Fahrenheit, 48.000, ¿cierto? Colocando valores
ahí aleatorios. Eso no debe ser, no debe variar tanto. Listo, algo así, ¿cierto? Esto acá esto es bastante útil, ¿cierto? Cuando tengo bueno, cuando tengo problemas de esta clase, ¿cierto? Acá hay algunas. Bueno, listo, no es el caso, ¿cierto? Voy a dejarlo. Listo, yo acá lo tengo 10:45. Bueno. Tengo material, ¿cierto? Apoyos. Entonces acá, por ejemplo, esto como es soportado. Acá es cuando tengo mencionando el problema, no entiendo por qué, pero creo que sí es porque es soportado por rodamiento, ¿cierto? Acá lo más tentador es decir, vea, pues esto está acá, ¿cómo es soportado acá? Esto cómo lo considero soportado. Cuando dice mi DSL, ¿yo qué dice? Coloqué dos reacciones, ¿cierto? A Z, bueno, una sola en este caso, a Z, y tendría otra que sería a Y, ¿cierto? También. Acá sería muy tentador colocar un apoyo que sea rígido, ¿cierto? Decía, mire, esto acá en ese extremo está con un apoyo rígido, geometría rígida, ¿cierto? Es tentador. Sin embargo, eso no es cierto, ¿cierto? Porque a mí me lo está también restringiendo en la dirección, en este caso es dirección X, ¿cierto? Eso no es cierto. El eje se puede pasar en la dirección X. Entonces, esos son errores comunes en la simulación, ¿cierto? Entonces, acá en este caso, por ejemplo, pues, al menos acá el programa ya tiene un apoyo particular, que es un apoyo tipo rodamiento, ¿cierto? Está acá. ¿Listo? En este caso es bastante útil. Esto lo que me da es apoyo radial, ¿cierto? Apoyo radial en cualquier dirección, independientemente del tipo de la reacción para dónde vaya. Entonces tengo uno en esta cara de abajo y otro acá en la cara superior, ¿listo? Bueno, acá he colocado lo voy a quitar. Perdón. Es perdón. Ok. Cargas. Tengo acá las cargas calculadas. Esa carga la estoy colocando acá en mi chavetero, ¿cierto? 327.7 libras en esta, ¿cierto? Acá puedo colocarla, por ejemplo, normal a la superficie, o puedo especificarla en una dirección determinada. Entonces acá puedo colocarla en forma de vectores, ¿cierto? En una forma normal, en una forma así. En esa parte es bastante amigable, comparada, por ejemplo, con ANSYS, bueno, hablamos con la versión de ANSYS que yo uso. La versión nueva de ANSYS creo que es un poquito más amigable en esa parte. ¿Listo? Y le digo aplicar. ¿Listo? Bueno, lo mismo acá en esta otra. La otra reacción, 252 libras. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Acá le había colocado el torque, pero por alguna razón me dice que no me lo está no lo está colocando, me dice que no está tomando soportado, no he encontrado por qué. Entonces, para eso fue que saqué esa partición para poder explicar el torque entre estas dos, solamente en esa sección, ¿cierto? Pero entonces acá voy a hacer esto y lo voy a suprimir porque, como le digo, no me está tomando, ¿cierto? Bueno, las 40. Voy a hacer otra cosa acá que no debo hacer. Es lo siguiente. Voy a hacer algo que no debo hacer. Simplemente para mostrar una solución y poder avanzar. Voy a colocar acá, lo que les decía, voy a colocar acá. Voy a fijar este elemento.
para restringirlo, ¿cierto? En el caso por efecto de la solución, eso no se debe hacer, porque pues, esa condición de frontera no me corresponde al programa, al problema que tengo, ¿listo? Entonces ya tengo, ya fijé el CAD, fijé el material, propiedades mecánicas, y de condición de frontera, miremos ahora la malla, ¿cierto? La malla acá es súper simple de hacer. Yo digo acá, clic derecho, crear malla. Sobre eso ustedes deben haber videos de YouTube como arroz. Sí, pero me parece interesante que discutamos esto acá en clase, ¿cierto? Sobre todo saber qué es. Yo acá puedo, por ejemplo, especificar esto, ¿sí? Inicialmente, si no tienen mucha experiencia, dejen las cosas como están, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, puedo mirar cuál es el tamaño, el tamaño del elemento. Entonces, este es el tamaño, son elementos tetragonales. Esto es una pirámide, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que use elementos de 0.25, o sea, de 1/4 de pulgada. Recordemos qué tamaño tiene esto, ¿cierto? Eso tiene un tamaño de más o menos 1.5 pulgadas, que nos dio, ¿cierto? O sea que tendría más o menos, si más o menos nos dio cuánto fue, si 1.4 pulgadas, más o menos 1.5 pulgadas. O sea que tendría más o menos unas 6 elementos diametralmente hablando, ¿cierto? Un poquitico más pequeño. Listo, ese por un lado. Y la otra es es la tolerancia, ¿cierto? O sea, bueno, ¿qué tanto puede variar de eso? Es una forma de hacerlo. Y otra relación bastante acá. No. Esos puntos jacobianos son puntos de interpolación entre, acá por ejemplo, ¿sí? Ese es mi elemento. Y en realidad yo tengo soluciones son acá, ¿cierto? UX, UY y desplazamientos en esas direcciones, ¿cierto? Si yo uso puntos jacobianos me va a decir, bueno, entonces acá por ejemplo use estos. Calcule también, o sea, interpole entre este y este, interpole para buscar la solución acá, ¿cierto? Entonces acá puedo colocar varias particiones. Esto por ahora déjenlo así. ¿Listo? Bueno, otra forma que puedo hacerlo acá es que me lo haga todo automáticamente y que me diga, mire, la malla, adáptemela a la geometría, ¿cierto? Por ahora dejémosla así la más simple. ¿Listo? Y voy a decirle que malle. Entonces acá viene acá se demora un poco mallando. Esta acá no demora mucho. Acá me muestra una detalle de la malla, ¿cierto? Entonces acá es cuando he de tomar decisiones. Por ejemplo, si acá tengo en esa superficie, tengo un concentrador de tensiones, ¿cómo son los esfuerzos? ¿Cómo varían? Entonces tratemos de solucionarlo, ¿cierto? Ya está todo mallado y miremos. El problema acá es que como esto no voy a poder compararlo con resultados porque esta simulación no me representa el problema físico, ¿cierto? ¿Falló? Aquí ya está, listo. Bueno, acá me están dando unos valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me dice, por ejemplo, vea, me está dando la tensión equivalente de von Mises. Y eso es solamente estático, ¿cierto? Eso es solamente estático. Yo puedo acá, por ejemplo, algo saludable sería, por ejemplo, esta que viene acá no estaba. Yo acá, por ejemplo, dije resultados, agregar un trazado de esfuerzos, de tensiones. Y acá, por ejemplo, selecciono el que sea, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tengo acá solamente me aparece von Mises. ¿Por qué? Si yo hubiera definido, porque acá mi material, bueno, perdón, acá vuelvo esfuerzo normal, ¿cierto? En X, que ese esfuerzo en X será el MS sobre Y, ¿cierto? En este caso. Entonces le doy a aceptar acá y me aparece ese, ¿cierto? No lo ya lo tengo listo acá, entonces
No le doy a aceptar. Entonces yo acá, por ejemplo, consideraría en qué, en una sección como esta, algo, por ejemplo, acá, un punto acá, si lo ven el cursor, acá, por ejemplo, compararía cuánto vale ese esfuerzo normal contra el esfuerzo normal que calculé acá, ¿cierto? Mi sigma Y, sigma X, perdón. ¿Sí? Aunque acá no está calculado, creo que no está calculado acá. Pero puedo sacar la parte de eso, ¿cierto? ¿Cuánto vale tengo acá el momento equivalente? Y sobre el radio, momento de inercia, ¿cierto? Puedo calcularlo y comparar este valor que me sale de acá contra el valor que tengo acá. Y tiene que haber alguna tiene que haber una similitud, ¿cierto? Perdón, esos valores acá deberían estar en PSI, ¿cierto? Para poderlos comparar. Ustedes acá, por ejemplo, van a ver esto acá, si eso acá es una escala de formación. Acá me va a mostrar de una forma completamente distorsionada. ¿Dónde lo mostró? Bueno. ¿Por qué no me lo...? Yo no le... Ah, aquí va, está, listo. Perdón. Aquí ya puedo comparar, por ejemplo, está en PSI, si tú comparar con unidades, ¿no? Esta comparación con unidades es muy buena. Eso trabajo en unidades me simplifica mucho el trabajo. Bueno, les digo lo siguiente. Acá me está dando solamente 2 mises porque cuando yo especifiqué el material, especifiqué que este material trabaja perdón, falla por von Mises, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, acá voy a decir, mire, listo. Voy a decir acá que el material, cambié cosas, y digo, mire, ese material falla por este criterio, ¿listo? Falla por el criterio de Tresca. ¿Listo? Le digo acá, cierre, ¿cierto? Y acá, ahora acá me toca acá pierdo resultados, soluciono de nuevo, y acá sí me va a aparecer que me va a aparecer que tengo ese criterio disponible, ¿cierto? ¿Y por qué no me lo...? Bueno, no sé, acá debe aparecer, tal vez no lo cambié. Acá tal vez no lo cambié. Bueno, pero, si yo no especifico que el material me falla de esa forma, yo no puedo cambiarle el criterio de falla, ¿listo? Bueno, otra cosa que quería mostrarles acá es lo siguiente. Por ejemplo, les mostraba acá el que de la malla, ¿cierto? Les decía, acá. Decía, por ejemplo, acá tengo un problema en este concentrador, ¿cierto? En esa superficie. Entonces yo necesito, como acá acá tengo una variación rápida de esfuerzo entre esta superficie. Entre esa superficie acá del apoyo, del rodamiento, y acá a la superficie del eje. Entonces yo acá lo más probable es que haga que haga un refinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hace lo siguiente, ¿cierto? Voy a seleccionar acá en esta parte, ¿cierto? Esta herramienta acá de refinado no es lo mejor, ¿sí? No es de lo mejor. Acá, por ejemplo, quiero decirle, no, que me la haga muy pequeña, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, que me la haga, por ejemplo, de 0.1 pulgada, ¿cierto? A 2 milímetros. Acá, 0.05, más bien, algo más pequeño, ¿cierto? Y acá, mire, y esto acá es la relación A sobre B, abajo, es la relación base A contra altura B. ¿Por qué? Porque no es recomendable que los elementos queden muy distorsionados. Por ahora déjenla así. Cuando tomen un curso entero se van a dar cuenta por qué no es recomendable, ¿cierto? Observen que aquí ya me cambió, la malla me cambia, me aparece el símbolo de esa advertencia. O sea, acá voy de nuevo a remallar y solucionar de nuevo, ¿cierto? Bueno, pero miremos la malla, primero la malla. Pido los resultados, ¿sí? No hay problema.
Y observen, por ejemplo, que acá tengo elementos más detallados, ¿cierto? Observen, por ejemplo, que tengo acá elemento, cómo es la densidad de la malla en este que refiné, en este hombro, contra el otro que no refiné, ¿cierto? Sí. Este que está acá no está refinado, el de atrás. Y entonces ahora solucionemos. Acá se demora un poquitico más porque, claro, me aumentó la densidad, ¿cierto? Me aumentó la densidad de malla. Bien, entonces acá tengo, por ejemplo, yo puedo acá, por ejemplo, buscar acá, con esta acá, muestras se llama. Acá puedo empezar a listar, bueno, cuánto me vale, por ejemplo, la tensión acá, ¿sí? Para este caso que estoy haciendo acá, lo más probable es que la tensión máxima esté ubicada acá en el hombro, en ese concentrador, sea lo más probable. Acá me está dando un valor de 31.8 KSI, ¿cierto? Acá en ese caso, yo acá puedo decir, por ejemplo, acá puedo exportar, ¿cierto? Valores, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo colocar un trazado, acá una línea que venga así y que me haga el trazado de la tensión a lo largo de esa línea, ¿cierto? Bueno, ¿eso para qué? Para comparar valores con valores teóricos, por ejemplo, ¿cierto? Acá tienen ¿cuánto fue? Me dio 31, ¿cierto? 31.8. Miremos acá, por ejemplo. Bueno. Observen que miren que si la fuerza va en la dirección Z, ¿cierto? Acá voy a tener mayor tensión acá en este punto, ¿cierto? Comparada contra esta, ¿cierto? Acá en este punto, acá en la parte de arriba, acá va a estar mi eje neutro. Ahí solo tengo 4 PS, 4 KSI, ¿cierto? Acá ahí tengo mi tensión neutra. Y acá tiene que ser algo muy similar al anterior, pero con valor contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso von Mises es equivalente, ¿cierto? Entonces ahí por la raíz cuadrada no está. No me muestra acá sí en este sí, que es el Y, ¿cierto? Observen, aquí tengo atención y esta compresión, ¿cierto? Porque ese es el esfuerzo normal en X a lo largo del eje. Listo, entonces comparen acá, por ejemplo, ese valor para este que se refinó contra para este que no se refinó, ¿cierto? Aquí no los veo. Acá me está diciendo que todo es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá no refiné, ¿cierto? Acá básicamente me está diciendo lo siguiente. Voy a pasarme para acá. Y estoy diciendo esto. Acá tengo el hombro, ¿cierto? Y acá yo hice esto, diciendo acá coloqué elementos de estas características, ¿cierto? Entonces acá estoy diciendo, mire, diciendo que el esfuerzo acá y acá es básicamente el mismo, perdón, acá estoy diciendo que el esfuerzo acá en esos puntos es el mismo, ¿cierto? Mientras que en el otro lado yo hice esto. ¿Sí? Yo apliqué una malla mucho más pequeña, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces acá estoy diciendo, mire, acá sí estoy especificando cuál es la dirección, pero que hay diferencias en los dos, ¿cierto? Entre este punto a este punto, sí estoy calculando la diferencia, mientras que aquí no. Esa es una de las razones por las que debo ser muy cuidadoso con la malla. ¿Cierto? Al final, ¿sí? Esto no es solamente mallar hasta que se me reviente la máquina, el computador me diga que no. Yo voy a encontrar algo así, ¿cierto? Acá voy a encontrar, por ejemplo, el parámetro que estoy comparando, que es esfuerzo, contra número de elementos. ¿Cierto? Voy a encontrar algo así, una curva que va así, ¿sí? O sea, esta acá es el teórico y voy a entregar un punto en el que converja, ¿cierto? Voy a empezar acá a colocar a discretizar
el número de elementos, eso es proporcional a 1 sobre el tamaño de elementos, ¿cierto? Si tengo más elementos, el elemento más pequeño. Entonces, al final, si me pongo yo para alcanzar un valor teórico, pues tendría que tener un tamaño de elemento muy pequeño, que sucede con el tamaño de esa matriz. Se me va